En esta oportunidad contamos con la participación de los alumnos de Redes y Comunicaciones de Datos del Instituto Superior Tecnológico TecSub, Arequipa Sur, para el curso Sociedad y Desarrollo Sostenible a cargo del profesor Eduardo Paredes. Contamos con la participación en específico de Cristian Díaz Pérez, de Lucero Caralí, Néstor Catacora, Paul Mendoza Zacachipana, Maleni Monroy y Luis Morales. Y el tema a tratar es la identidad nacional. Por lo que para empezar a hablar sobre esto tenemos que tener un concepto claro de este término, por lo que invito a mi compañera Marleni a que hable sobre esto. Para comenzar a hablar sobre el tema de identidad nacional, debemos hablar primero sobre principios fundamentales, qué es un Estado y qué es una nación. Todos los países, o la mayoría de ellos, tienen estos dos claves fundamentales. El Estado es material. ¿A qué se refiere? A un conjunto de personas que gobiernan, y ellos tienen poderes ejecutivos, legislativos y judicial, como hay en el Perú. Se puede decir que la nación es inmaterial. ¿Por qué? Porque es la personalidad de un país. Según la Real Academia Española, la RAE, hay tres conceptos de nación. Nación, que es pertenencia a un territorio como nación, que la nación se deje gobernar, o sea, la nación es aquel conjunto de personas que se dejan gobernar, y así. En el Perú se estaba forjando más el idealismo europeo, por lo mismo que todo el Perú siente que ha sido suprimido por España, los españoles. Varios autores como Ricardo Palma, José de la Torre, el himno nacional, agarraron y con el tiempo, con sus libros y así, quisieron cambiar la ideología, como el Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo de un español y una mestiza. Cuando estaba aquí todo era normal. Según sus libros, cuando fue a España le cambió su vida, porque él se sentía un indígena y se sentía identificado. Bueno, eso es todo. Ya, muchas gracias, compañera. Entonces, ya teniendo este concepto, creo que por lo que estamos aquí es más sobre hablar de por qué se está perdiendo esto, ¿no? Nuestra identidad, y sobre todo en los jóvenes, que es lo que nos concierne ahora. Por lo que le cedo la palabra a Díaz Pérez para que nos hable, ¿no?, sobre el planteamiento del problema, de la problemática. Bueno, la ausencia de identidad se debe a diversos factores, ¿no?, tales como la incidencia negativa de los medios masivos de comunicación, tales como la televisión basura y tanto que pasa por la televisión, la influencia crítica de las tecnologías de información y comunicación, el poco o escaso conocimiento de nuestras costumbres, historia peruana y tradiciones populares. Sin embargo, es importante la famosa sentencia que dice: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Lo que nos plantea una relevante reflexión para no cometer los mismos errores, como ejemplo la Guerra del Pacífico. Es un problema de los más importantes y preocupantes para los peruanos, ya que en especial trascendencia cuando pensamos en el Perú y su futuro. Para esto debemos conocer quiénes somos realmente y en qué nos diferenciamos de los demás países. Cuáles son nuestros rasgos característicos que nos permiten reconocernos como una nación, nuestro grado de homogeneidad, nuestro nivel de identidad nacional. Para todo esto es muy necesario que nosotros nos determinemos como sociedad y como peruanos que somos, ¿no? Y si cumplimos todos o no, por lo menos una gran mayoría de los componentes de la sociedad peruana poseen ciertos rasgos comunes, ¿no?, y tienen conciencia de tenerlos. Si tienen una conciencia de comunidad en relación a uno o más caracteres,
situaciones y problemas que deberían ser compartidos por todos, tales como la familia, la educación, la historia, la cultura, experiencias comunes, la defensa nacional, el país entero al cual estamos vinculados en relación al tiempo histórico y el espacio interno y el externo. Bueno, estas son formas, ¿no? O cómo manifestarse dentro de nuestra personalidad y cómo nos ven como nación y como país. Y debido por circunstancias históricas y geográficas, el Perú es un país extremadamente heterogéneo. Este tipo de identidad se puede decir que es una conciencia de comunidad, se manifiesta en forma débil e imprecisa, ¿no? Y por todo esto mismo constituye una base firme porque puede desarrollarse una conciencia colectiva que sintiese el proceso de simbiosis de las formas culturales occidentales modernas con la forma autóctona y vigencias ancestrales a fin de crear una realidad sociocultural integrada que haga fuerte nuestra identidad nacional. Bueno, esto sería, ¿no?, el planteamiento del problema que vemos probablemente en estas épocas en el Perú. La falta de conocimiento de nuestra historia y no reforzar nuestra identidad cultural. Muchas gracias por tu participación. Todo lo que has dicho son los problemas, ¿no?, en cuanto a lo que refiere a la pérdida de identidad, pero no podemos hablar de pérdida sin antes saber, ¿no?, la importancia que es tener de estar arraigados a esta identidad nacional. Por lo que me gustaría que nuestro compañero Luis Morales nos hable al respecto. Yo creo que la importancia de la identidad nacional se manifiesta sobre todo en que nos va a identificar como una cultura, sobre todo como una manifestación de nuestra cultura, en donde las otras personas que no sean de este país puedan observar que en realidad nos estamos valorando como patria, como nación, como dijo mi compañera, ya que eso implica de que no tengamos vergüenza de nuestras raíces o de nuestro pasado en sí. Digamos, por ejemplo, es conocido que Sudamérica prácticamente proviene del Imperio Incaico, ¿no? Tiene unas fuertes raíces en el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que no perdamos de dónde provenimos, nuestra cultura en sí. Otro punto sería que, por ejemplo, junto con ello están las historias, las leyendas, los cuentos, o sea, todo el pasado que implica el ser peruano, desde el Imperio Incaico, como digo, hasta la parte de la independencia, las guerras que hubieron. Entonces, todos esos temas tenemos que no perder. No tenemos que perder esas historias, ¿no? Y también, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está integrando más como cultura? Es, no sé, en los deportes, por ejemplo, antes por ejemplo, en el vóley, la selección peruana y todo eso conseguía grandes logros, y con eso, digamos, tal vez unía a las familias, a las personas en sí a sentirse orgullosos, ¿no? Entonces eso creaba una noción de que las personas se identificaban con su patria, con su pueblo. Entonces básicamente eso no solo nos identificaría, digamos, como una sociedad o como una nación, sino también nos identifica con nuestra propia cultura en sí, porque cada uno proviene de distintos, no sé, culturas, si se puede decir, o prácticamente, ¿no? Porque, digamos, el Perú básicamente se ha hecho de las migraciones. Por ejemplo, ahorita que estamos en Arequipa, yo creo que más del 70% de la población es de otras regiones, sea de Puno, Cusco y así. Entonces, eso, digamos, por el hecho de que seamos peruanos, no necesariamente tenemos que
perder, digamos, las raíces de, por ejemplo, si eres de Puno, por el hecho de que ya estás en Arequipa no quiere decir que dejes de practicar algunas cosas de allá, porque en las familias, por ejemplo, muchas veces olvidan de enseñar algunas costumbres que tenían, no sé, por ejemplo, hay festividades. En el caso de, por ejemplo, yo digamos, cuando yo soy de Puno, yo vivía allá, casi no veía lo de cortamonte, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, aquí a Arequipa vengo y he visto, digamos, que en algunos distritos hacen casi siempre esos cortamontes. Y entonces, esas manifestaciones, digamos, hacen sentir a las personas que están bien identificados de dónde vienen, de dónde son, qué cultura tienen, qué manifestaciones se realizan en torno a su pasado, etc. Entonces, básicamente eso. Ya, con estos puntos en claro en cuanto a la importancia de tener la importancia de estar identificado con tu nación, yo creo que también es necesario tener en claro cuáles son las posibles causas de esta pérdida, ¿no? de cultura, se podría decir. Por lo que quiero que ahora hable mi compañero Paul. Bueno, yo les voy a hablar acerca de un estudio, ¿no?, que se hizo hace ya unos años atrás, el cual pone por punto una de las principales causas de por qué se está perdiendo la identidad nacional. Y se debe a la diversidad cultural del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona migra por ejemplo, de la costa hacia la sierra, esta persona suele llevar sus culturas e imponerlas en este dicho lugar, pero a la vez obtiene cultura al lugar donde va. Otro de los puntos más importantes es la destrucción de las formas de culturas, y esto se debe a lo que vivimos actualmente, ¿no?, de que la mayoría de nuestros niños, de los futuros del país, se la pasan más el tiempo mirando lo que son los famosos realities en vez de que estén informándose acerca de cómo es que el Perú pasó a ser un país desarrollado antes de ser el mismo. Es por eso que nosotros ya no manejamos no manejamos esta identidad cultural como lo hacíamos antes, y esto se va perdiendo generación tras generación. Y esto viene desde la casa, porque si nuestros padres nos permiten mirar esto, en vez de que estemos leyendo algún libro o informándonos de qué es lo que pasa en la política, de qué es lo que pasa con nuestro país, en vez de que quién tiene más fuerza o quién ganó un juego de estos famosos realities, pues sería diferente, ¿no? Bueno, otro de los puntos a tratar vendría a ser la ausencia de proyectos. Bueno, antiguamente la mayoría de personas estaba vinculada a la identidad nacional. ¿Por qué? Porque vivíamos en guerra, en lo que afectaba a todo el país, y es por eso que todos estábamos al tanto de qué es lo que pasaba con nuestro país, de qué es lo que sucedía en tal lugar, en dicho departamento, o en qué nos podría afectar como nación. Pero ahora, en el momento en el que ya no tenemos problemas, ya no hay un factor que nos llegue a unir a todos, pues simplemente vivimos a la deriva, y esto hizo de que nuestra identidad nacional decaiga y pierda fuerza en nosotros. Y con esto me refiero a la promulgación de proyectos que promulguen la identidad nacional. Ya no hay esos programas esos concursos el que sabía más historia, de los niños de que concursaban por quién conocía más acerca de los héroes. Actualmente, si preguntamos a un niño de quién es Miguel Grau, quién es José de San Martín, o cuándo fue que se declaró la independencia, pues posiblemente nos responda, pero muy a la larga lo hará. Otro de los puntos
que vendría a afectar es la pluriculturalidad, que el Perú posee diversas culturas y por ende el peruano no sabe a qué cultura pertenecer. Si bien es cierto, la mayoría, algunos nos inculcan esto desde niños, pero a otros no. No todos hemos tenido el mismo desarrollo infantil que uno hubiera deseado tener, ¿no? Bueno, ante esto yo quisiera agregar de que no solo la diversidad cultural no solo se debe al Estado, nación y al Estado y la nación, se debe también a sus religiones, a sus culturas, a la diversidad étnica que tenemos y a los paisajes que tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias, Paul. Claro, no todos estos puntos, todo lo que ha dicho es verdad, que la fusión de etnias, culturas, crea una tremenda chocolata de lo que en realidad cada uno tiene definido, ¿no? Cómo ha sido criado y todo eso. Cada una de estas costumbres debería de permanecer, ¿no? De llevarse cuando viajemos a otro lugar, tener en claro qué cosas te identifican. En cuanto a proyectos, sí hay no alguno que nos comprometa a todos como nación, pero está el proyecto de la marca Perú, que fue un intento, ¿no?, del Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura de poder, ¿no?, inculcar en todos los ámbitos posibles dentro del Perú, hacer una marca, ¿no?, que vaya a todo sitio, a todo el mundo. Y en realidad tuvo un buen inicio, pero es un ejemplo, ¿no?, de cosas que por las que deberíamos apostar, por las que deberíamos de empezar a hacer para poder volver a identificarnos como lo hacíamos antes, como mencionó mi compañero, cuando teníamos que estar unidos por obligación. Ya, dicho esto, invito a mi compañera Lucero Cari para que nos brinde, ¿no?, posibles soluciones. Antes de dar una posible solución, primero tenemos que tener en cuenta que la memoria es importante para la cultura de un país o de un pueblo, ya que permite conservar la información y experiencias ocurridas anteriormente. Se afirma muchas veces que existe la conciencia del ser peruano, pero no debemos aprender a generalizar cabalmente a nuestro país. El Perú es un país que tiene diferentes rasgos, diferentes razas, diferentes culturas, y todo eso es lo que construye su identidad. El Perú es producto de muchas identidades, y diciendo eso, ¿cómo podemos entonces establecer una identidad? La educación se debe profundizar en el conocimiento de lo que somos y no en las ideologías que han sido creadas para la exclusión. Tomando en cuenta los problemas y las consecuencias existentes en nuestra patria, una buena enseñanza de nuestra historia en las escuelas parece como la mejor solución. En las escuelas los alumnos deben estudiar temas que desarrollan sus áreas cognitivas, afectivas y sociales. Para el logro de esto se requiere que el alumnado trabaje temas concernientes a su región, de modo que potencialice su estado de identidad y conciencia ciudadana. Por ello, el Estado debe intervenir responsablemente
en la patentación de aquellos productos que forman nuestra identidad y que con la globalización han adquirido un mayor interés comercial, como la gastronomía, la artesanía, la música. De igual manera, se debe actuar con la promoción interna y protección de nuestros circuitos turísticos, de modo que los peruanos a un bajo costo podamos conocer nuestra patria, tal como sucede en otros países. Ya, muchas gracias, compañera Lucero. Sí, todo lo que has dicho más se orienta, ¿no?, a la educación, pero yo creo que todos vamos a coincidir con esto, que al final la solución es siempre bueno, no una solución, ¿no? Más que todo uno llega a no necesitar de este tipo de soluciones, simplemente viviendo, ¿no? Por lo que, para que nos demos cuenta de esto, quiero que cada uno diga, ¿no?, de qué se siente orgulloso de su país. Los que estamos aquí y los que vean el video, ¿no?, que piensen de qué se sienten orgullosos siendo peruanos y qué creen que nos hace, ¿no?, distintos. Por mi parte, yo siempre me he sentido enamorado de mi país en cuanto a sus tierras, su riqueza, en cuanto a sus paisajes, sus lugares turísticos, ¿no? Machu Picchu, por claro ejemplo a nivel mundial, es lo que para mí como peruano lo que más me enorgullece. Invito a ustedes también a que nos compartan esto. Bueno, en mi caso yo me siento orgulloso de mi país por su historia, por todo lo que pasó en la época empezando desde la época de la conquista española, por la independencia del Perú y por los héroes que han muerto por nuestra patria, como fue Francisco Antonio Cela, Miguel Grau, ¿no? Y demostrar, ¿no?, que su muerte no ha sido en vano, ¿no? Estudiar historia y saber por qué nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Y como digo, ¿no?, la historia es prácticamente la columna vertebral, ¿no?, de un país, ya que sin historia el país no tendría rumbo, ¿no?, ni sabe a dónde iría, ¿no? Por eso yo me siento orgulloso de mi país, por su historia, más que todo, y por sus héroes que existieron en esa época. Ya, muchas gracias, compañero. Ahora mi compañero Luis. ¿Por qué estoy orgulloso del Perú? Por lo menos por mi identidad como peruano. Puede ser porque aún mantenemos las costumbres o prácticamente políticas del imperio incaico, ¿no? Por ejemplo, el Aini, la Mita, la Minca, que fueron los pilares de la sociedad incaica, ¿no? Ya que con ello permitían identificarse de manera que todos trabajaban para uno, y también, digamos, por ejemplo, en el caso del Aini, era hacerle un favor para que en un futuro puedan realizarnos el mismo favor o devolvernos el favor que hicimos, ¿no? Entonces, básicamente, en ese aspecto yo estaría identificado, ¿no? Muchas gracias, compañero. Ahora mi compañera Lucero, ¿qué puede compartir? Bueno, yo me siento orgullosa de las danzas que existen en el Perú. Como ya sabemos, prácticamente en cada pueblo de nuestro país tiene sus propias danzas y sus propias costumbres y sus propias fechas en las que celebran estas danzas y costumbres, o vírgenes o cualquier cruz en la que bailan estas danzas. También sabemos que estas danzas ya son
tan conocidas que hasta en el extranjero o del extranjero vienen y les gusta ver las danzas que tenemos en el Perú. De eso me siento orgullosa. Gracias por compartir. Ahora, a ver, Marlene. ¿De qué me siento orgullosa de mi país? Claro ejemplo está Arequipa, que tiene sus comidas tradicionales. Cada domingo uno va a la Plaza de Calma, a la Plaza de Yanaguara, a comer su adobo o prepararse dentro de su propia casa el adobo, porque es como que un domingo de adobo. Es todo. Ya, a ver. Bueno, yo estoy orgulloso de mi gente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que, mencionando las culturas, las tradiciones, las religiones, nuestra gente llegue a unirse y llegue a compactar y reforzar nuestra culturalidad? Es por eso que yo resalto más lo que es nuestra gente, ¿no? Porque no solo es de nuestras culturas, porque quien hizo eso fuimos nosotros. Antiguamente lo hicimos nosotros para hacer celebridades, para reunir, para hacer que nuestra gente sociabilice. Inventamos lo que son las danzas, lo que son santos patronales y lo que son tradiciones. Bueno, todo esto hace que nosotros nos fortalezcamos más en nuestra identidad nacional. Agregándole, yo quisiera aportar en el ámbito de que estamos tratando de buscar otra forma de unir a la gente. Y bueno, ya se habrán dado cuenta en estos momentos que es el fútbol, ¿no? Y nos preguntaremos, ¿cómo es posible que un deporte, que tan solo un deporte, pueda unir tantas culturas y tantas diferencias étnicas, sin importar raza, color ni sexo? Pues simplemente ahí estamos. Gritamos como si el de al lado fuera nuestro hermano, fuera nuestro amigo de toda la vida, sin importar lo que pase. Ahí no nos cuidamos de que me va a robar, de que él no es de acá o no lo conozco. Pues simplemente nos genera una inmensa alegría que hace que llegue a unir nuestras culturas. Bueno, eso sería mi aporte. Ya tenemos la opinión de todos entonces, y es curioso, ¿no? Miren, acá mi compañero está orgulloso de su historia, de sus tradiciones, sus danzas, yo de la arquitectura, de sus paisajes y en su turismo en general. Mi compañero de su gente y de cómo nos une, ¿no? Una pasión independiente del fútbol. Mi compañera Marlene de su gastronomía y mi compañero Lucho de sus tradiciones, de las tradiciones y de sus raíces. Y mire, todos ahorita promediamos los 20 años y creo que puede quedar como conclusión de que para querer de tu país, no todos lo van a querer por lo mismo, pero necesitas vivir aquí, aprender a reconocerte tú primero y quererte tú mismo para luego poder aprender a querer a lo que sería tu nación. Mi compañero Luis dijo en el momento en el que habló sobre la importancia, que me mencionó un ejemplo, el vóley, y mi compañero el fútbol. Y es que es independiente, ¿no? De qué cosa puede practicar uno. Por ejemplo, alguien que no le gusta el fútbol o alguien que no le gusta el vóley, si tiene que ver con representar a nuestro país, y es un triunfo al fin, uno se siente muy, muy peruano en esas situaciones y lo grita y se olvida de todo lo demás. Bueno, si alguien más quiere contar algo, nadie. Ya, bueno, entonces esto sería todo. Gracias por su atención.